Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La segunda parte del Evangelio de San Lucas presenta a Jesús en su viaje definitivo de Galilea a Jerusalén y se caracteriza por su carácter de predominio ético, una especie de invitación a acompañar a Jesús en su misterio pascual. Y vemos en el inicio del capítulo 14, un sábado entró él en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Vemos ese ambiente pesado y Jesús responde de algún modo con la misma moneda. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, el famoso ascende superius. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. No es una parábola en el sentido tradicional, sino en cuanto Jesús aprovecha una situación de la vida real para ofrecer una enseñanza sapiencial. El mensaje claro que está presente en otros pasajes de la Escritura es el siguiente: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Más adelante la repetirá con las mismas palabras en la parábola del fariseo y el publicano, que entre otras cosas también tiene al fariseo sentado en primera fila y al publicano sentado en última fila. Casi que podría decirse que es que Dios le dice al publicano que ascienda al primer lugar y al fariseo que se vaya al último. La virtud de la humildad es la virtud central en esta meditación, como vemos por un pasaje paralelo que está tomado de la Sirácida, que acompaña como primera lectura esta perícopa de San Lucas. Dice el Antiguo Testamento, Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más te debes humillar y así alcanzarás el favor del Señor. Incluso en la lectura del oficio divino escuchamos a San Agustín que nos aconseja, sigamos las sendas que Jesús nos indica e imitemos en particular su humildad, por la que se rebajó a sí mismo para nuestro provecho. Él mismo nos enseñó este camino de la humildad con sus palabras y, para darnos ejemplo, anduvo por él, muriendo por nosotros. Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tú, Señor, nos invitas hoy a meditar en esta virtud fundamental, para la cual nos vamos a servir de lo que escriben Burjar y López en ese libro de teología espiritual sobre la espiritualidad en San José María, quienes opinan que la humildad es una virtud singular, fundamento de todas las virtudes. En los padres de la Iglesia se ve como la virtud propia y característica de aquellos que la Biblia llama pobres de espíritu, los que se reconocen indigentes ante Dios y ponen toda su esperanza en Él. Podemos decir que es
la virtud, la humildad es la virtud de los bienaventurados. Más adelante, en el desarrollo de la teología, se puso el énfasis en el ejemplo de Jesús, que invitaba a aprender de él porque era humilde de corazón. San José María recibió toda esa tradición y la inscribió en el carisma que había recibido del Señor, relacionando íntimamente la humildad tanto con la filiación divina como con la santificación en medio del mundo. Estudiándola, digamos, como desde el punto de vista de la moral, la humildad es una virtud humana, no teologal. No es la fe, no es la esperanza, no es la caridad, pero forma parte de todas ellas. Su objeto, diríamos, es eliminar los obstáculos para la unión con Dios. Como decía San José María en una meditación, ¿qué puede entorpecer la caridad? Y respondía, la soberbia. Es el primero y principal de todos los vicios. Pues por eso mismo la humildad es también la primera virtud humana. Otra cosa es la caridad como virtud teologal, que es la más importante de todas. Y es que mientras la soberbia es mentira, obra del diablo, la humildad es verdad, obra de Dios. Entonces, si el objeto es eliminar los obstáculos para la unión con Dios, el sujeto, la facultad humana en la cual incide la humildad, pues ha habido varias opiniones. Santo Tomás la ponía un poco en el entendimiento práctico, otros más en la voluntad, pero un poco un análisis ya más holístico diría que es el corazón, una palabra con muchas repercusiones espirituales y también antropológicas, la persona entera. Eso lo vemos, por ejemplo, en el número 259 de Surco, que precisamente sitúa la humildad en todas las facultades de la persona, como un elemento que dispone a cada una de ellas para funcionar, diríamos, de acuerdo con su verdad, con su propia naturaleza. Es un número muy bonito y muy profundo, sirve para hacer mucho examen, porque medita sobre la razón, sobre la voluntad, sobre la carne, sobre los sentidos, sobre las pasiones. Y en todos ellos influye la humildad y se manifiesta con un acto concreto. Por ejemplo, el primer punto es como, diríamos, como muy total, muy de toda la persona y tiene mucha historia, como veremos a continuación. Y dice, la oración, como una manifestación, ¿no? Primero dice cuál es la manifestación y luego cuáles son las facultades a las que refieren. La oración es la humildad del hombre, la persona entera. La oración es la humildad del hombre. Ahí ya está. Como una especie de manifestación, de test de humildad. Muéstrame tu oración y yo te diré cuánta es tu humildad. Porque claro, si uno se cree el rey del mundo, si uno se lo cree todo, pues no necesita pedir a nada ni a nadie. Obviamente ya es una exageración, pero a veces puede pasar que no es que uno se lo crea en el sentido de que se sienta omnipotente, pero no ve la necesidad o está tan agobiado que considera que es el fruto de su voluntad, de su esfuerzo, de su empeño voluntarista el que va a sacar adelante todo, y entonces reza poco. Luego cuando se da cuenta de la inutilidad, pues a las malas o a las buenas termina pues acudiendo al Señor. Pero la oración es la humildad del hombre que reconoce su profunda miseria y la grandeza de Dios. Este es un binomio que repite San José María varias veces, también lo dirá en Amigos de Dios. Reconocer nuestra profunda miseria y la grandeza de Dios. Claro, ya veremos que no es esa grandeza de un Dios que se impone y que nos remarca nuestra pequeñez. No, es la grandeza de un Dios que se ha hecho hombre para hacernos hijos de Dios. Entonces la humildad es la verdad de saber que solos no podemos nada. Todo esto forma parte de la misma vida espiritual de San José María. Me llama la atención que este tico es casi que la radiografía de casi que toda la investigación que uno puede hacer sobre
la virtud de la esperanza en San José María. Lo ha hecho muy bien Paul O'Callaghan en un artículo en Romana y en el capítulo de esperanza en el diccionario de San José María. Y comienza con una consideración de este corte que está tomada de los apuntes íntimos de nuestro fundador, que parte de esa consideración: yo no soy nada, no puedo nada, no tengo nada, no valgo nada, soy la nada. Claro, esa humildad radical sobre la cual, si es el fundamento, se puede construir ese edificio de la santidad. Entonces, todo esto lleva a otro punto, un punto que está en camino y que obviamente se remonta a un apunte íntimo que dice: espéralo todo de Jesús. Pues la virtud de la esperanza. Espéralo todo de Jesús. Tú no puedes nada, no vales nada, no eres nada, eres la nada, pero con Él lo puedes todo. Espéralo todo en Él. Y entonces aquí es donde retoma esas palabras en este pequeño parrafito del punto 59 de Surco. La oración es la humildad del hombre que reconoce su profunda miseria y la grandeza de Dios, a quien se dirige y adora, de manera que todo lo espera de Él y nada de sí mismo. Humildad del hombre. Ya veremos, ese reconocer la grandeza de Dios y la miseria propia, que lleva a esperarlo todo de Él y nada de nosotros mismos. Es un resumen de la virtud de la humildad como base además de la virtud de la esperanza. Y ya vamos a facultades concretas. La fe es la humildad de la razón, que renuncia a su propio criterio y se postra ante los juicios y la autoridad de la Iglesia. La razón, pues en su soberbia, la modernidad en concreto, pues ha hecho que el hombre se ponga en el centro, sea él el Dios, ¿no? El que pone la verdad, el que dice lo que es. Marx dirá eso, ¿no? Que hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar la realidad, ahora es el momento de transformarla. Bueno, de transformarla uno pensaría que es con el hacer, pero no es solo eso. Ratzinger va muy al fondo y dice: no, es transformar la verdad. Yo soy el que digo qué es la verdad. Y eso es lo que está en la raíz de la mentira característica del marxismo. Pero bueno, no solamente el movimiento político, también en general, el hombre moderno dice lo que está bien y por eso sospecha del que le impone la verdad o del que pretende decir que algo es verdadero. No. De entrada hay que sospechar que el papá lo quiere a uno, que los papás buscan el bien de uno, que no, eso no. Seguro que alguna ganancia están buscando, hay que sospechar, ¿no? De la autoridad, de la iglesia, del Estado, de todos. Y entonces en la vida espiritual no es así. La fe es la humildad de la razón que se postra ante los juicios y la autoridad de la iglesia. Por eso él decía también: mi madre la iglesia. Y es verdad, pues cuando uno estudia filosofía o teología, si uno después de mucho estudiar llega a una conclusión que se opone a lo que se ha dicho siempre, pues es señal de que se equivocó. Lo que pasa es que la soberbia es muy grande y dice: no, pues se han equivocado los anteriores que no hayan visto lo que yo he visto. No, es más sencillo bajar la cabeza y recomenzar. Obviamente hay que decirlo de otra manera nueva, hay que iluminar la teología de siempre, con el diálogo con la cultura y la ciencia y la sociedad contemporánea, pero en línea con lo que se ha dicho siempre. Si uno después de grandes investigaciones descubre que la Santísima Trinidad son 4 personas y no 3, el problema no es de la Trinidad ni de la Iglesia, el problema es de uno. Hay que decir: parece que me equivoqué, pues vamos a empezar. He descubierto que es mentira lo que descubrí. Bueno, pues volvamos a empezar. Pero hace falta mucha humildad para eso, para postrar el propio criterio ante los juicios y la autoridad de la Iglesia. La fe es la humildad de la razón. La obediencia, pues otra virtud muy denostada. Todo lo que sea obedecer, el famoso grupo de rock que invita a matar a los profesores, pues porque claro, ¿quién les va a obedecer? Obviamente tampoco obedecer a los papás,
ni qué se dice de la autoridad, ¿no? Obedecer. Jesucristo, en cambio, nos redimió con la obediencia. San Pablo se admira de aquello, ¿no? Obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús obedeció hasta el extremo. Ahí está la humildad de Jesús, que es un drama en el huerto de los olivos, porque por una parte quiere obedecer al Padre, pero por otra el cuerpo le pide que no, si es posible, aparta de mí este cáliz. El horror de morir, que es tan natural en el ser humano, pues él como perfecto hombre lo experimentó, pero precisamente en la oración le lleva a identificar su voluntad humana con la voluntad divina y a concluir diciendo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Alguien me contaba que ese había sido como el gran argumento para decidirse a decirle al Señor que sí ante una llamada pues muy exigente, que pedía mucho. No se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Y bueno, y ahí se entregó, aprendiendo de Jesús. La obediencia es la humildad de la voluntad que se sujeta al querer ajeno por Dios. No obedezco a fulanito, le obedezco a Dios, que me está pidiendo esto. Otra virtud que tampoco está muy de moda hoy día, bueno, la verdad, nunca. La castidad es la humildad de la carne que se somete al espíritu. Por eso también se dice, soberbia oculta, lujuria manifiesta. Es como, porque la carne pues tiene que obedecer, tiene que rendirse a los dictados del Espíritu, a lo que el Señor nos ha indicado, que nos ha dicho en los mandamientos, que la castidad es camino de santidad y camino de felicidad. Y claro, todo esto por el pecado original se ha hecho difícil aceptar así de entrada, pero si el Señor nos lo dice es porque ese es el camino y todos lo experimentamos, que no hay nada mejor que estar en paz con Dios, en darle gloria a Dios también con nuestra carne. La mortificación exterior es la humildad de los sentidos, ¿va? Como emparejada con la castidad. Los sentidos también tienen que ser humildes, no se les puede dar todo, ni a los ojos, ni al oído, ni al gusto, ni al tacto, hay que moderar para darle a Dios el regalo de la moderación, del señorío, de la obediencia en realidad. Eso lo dice la mortificación exterior como distinguiéndolo de la penitencia interior, que es la humildad de todas las pasiones inmoladas al Señor. Y una vez volvemos a lo que decíamos del padre de la mentira. La soberbia, el pecado es obra del padre de la mentira, que nos engaña, nos hace creer que lo mejor es la soberbia, el autoconvencimiento, la desobediencia, la impureza, el placer, la autoafirmación, que ese es el camino. Claro, pues es uno de todos los dictadores, todos los grandes pecadores, todos los grandes males, los peores hombres de la humanidad son los que no han vivido este camino de la humildad. Y los que lo han vivido han sido los grandes santos, los que más bien le han hecho al mundo. Pues meditar sobre la humildad nos ayuda a decir, Señor, quiero entrar por este camino, o quiero avanzar por él, quiero no dar un paso atrás. Por eso concluye este punto. La humildad es la verdad en el camino de la lucha ascética. Te pedimos, Señor, ese regalo de convencernos de la importancia de la humildad, que decíamos antes se correlaciona con la filiación divina. Y lo hace porque ella es la base de todas las demás virtudes, como dicen San Agustín, Cervantes, autores disímiles, ambos citados por San José María. Quizá por eso llegó a afirmar en la primera carta que la humildad es el fundamento de nuestra vida. Bueno, diría, ¿cómo así? ¿No había dicho que el fundamento de nuestra vida es la filiación divina? Pues bueno, como que convertuntur, ¿no? Es que somos hijos de Dios, la verdad de ser hijos de Dios, pues nos hace ser humildes, la humildad de los hijos de Dios. El nexo de la humildad con el sentido de la filiación divina puede verse, por ejemplo, en el siguiente texto, de la carta 11.
La humildad es el hondo sentimiento de que Dios nuestro Padre es quien hace todas las cosas con estos pobres instrumentos que somos cada uno de nosotros. Y cita aquella frase del Evangelio que le gusta tanto: somos siervos inútiles, una parábola que Jesús trae. Somos siervos inútiles, pobres instrumentos. Es Dios quien hace todas las cosas con estos siervos inútiles, con estos pobres instrumentos, que juega con cada uno de nosotros como con unos niños. Y cita los proverbios, que también le gustaba mucho, Proverbios 8. Dios jugaba con la bola de la tierra y mis delicias están con los hijos de los hombres. También el vínculo de la humildad y la filiación divina se puede comprender mejor si se reflexiona sobre lo que supone la encarnación del Hijo de Dios, la humildad de Dios hacerse hombre para nosotros hacernos hijos de Dios, la filiación adoptiva. Pero bueno, daría mucho más para pensar y no tenemos tiempo. Seguimos pensando sobre el otro frente de humildad para el carisma de San José María, que se encuentra en la santificación de la vida cotidiana, que podemos resumir en el adagio inspirado en San José de Calasanz: si quieres ser santo, sé humilde. Si quieres ser más santo, sé más humilde. Si quieres ser muy santo, sé muy humilde. Y en ese camino de la humildad, pues hay unos aspectos concretos que los autores mencionan en 4 apartados: humildad ante Dios, humildad en relación con los demás, humildad ante nosotros mismos y por último, humildad colectiva. Humildad ante Dios en primer lugar. Esta enseñanza es compatible con la búsqueda de la perfección humana y cristiana. No vaya a ser que uno por humilde pues pierde el año, ¿no? Pues no, para no ensoberbecerme, pierdo la materia. No, eso no es humildad. En la carta 1 escribe San José María: seamos humildes, busquemos solo la gloria de Dios. ¿Cuánto le gustaba ese Deo omnis gloria? Para Dios toda la gloria. Porque nuestra vida de entrega callada y oculta debe ser una constante manifestación de humildad. Cita San Pablo en la carta a los Colosenses: vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Eso le puede inspirar aquello de: lo mío es ocultarme y desaparecer, que solo Jesús se luzca. Recordamos cuando cumplió 50 años, las bodas de oro sacerdotales del fundador del Opus Dei. Dijo: quiero celebrarla de acuerdo con mi tenor de vida que conocéis. Lo mío es ocultarme y desaparecer, que solo Jesús se luzca. Y no hizo nada, ninguna celebración así aparatosa, que podría pues ser totalmente justificable. Vivid cara a Dios, no cara a los hombres. Esa debe ser también la aspiración de cada uno de vosotros, hijos míos: pasar inadvertidos. Imitar a Cristo, que permaneció oculto 30 años, siendo sencillamente el hijo del artesano, y era el Hijo de Dios. Imitar a María, que siendo la Madre de Dios, gusta de llamarse su esclava. He aquí la esclava del Señor. El Señor nos quiere humildes. Esa humildad no significa que no lleguéis a donde debéis llegar en el terreno profesional, en el trabajo ordinario y desde luego en la vida espiritual. Es preciso llegar, pero sin buscaros a vosotros mismos, con rectitud de intención. Como el famoso torero aquel que se gana, pues que corta las 2 orejas y el rabo y le da la vuelta al ruedo, y mientras todo el mundo lo alaba, él va diciéndole al Señor: para ti toda la gloria. Pero si se deja pinchar del toro por humildad, pues no le da gloria a Dios, ¿no? Es preciso llegar, pero sin buscaros a vosotros mismos, con rectitud de intención. No vivimos para la tierra, ni para nuestra honra, sino para la honra de Dios, para la gloria de Dios, para el servicio de Dios. Solo esto nos mueve. Humildad ante Dios, que solo Jesús se luzca. Segundo lugar, humildad en relación con los demás. La humildad es la verdad, y la verdad es que no somos superiores a nadie, que deberíamos considerarnos sus servidores, como el mismo Jesús nos enseñó. Si Él, siendo Dios, siendo el Maestro, se inclinó ante los pies sucios de sus discípulos para lavarlos, si Él, siendo el Mesías, pone como lema de su vida: no he venido a ser servido, sino a servir, ¿qué vamos a decir nosotros? Pues es que Él mismo nos dice: lávense los pies los unos a los otros.
Den la vida los unos por los otros. Amen como amé yo. Por eso, con base en Santo Tomás de Aquino, San José María concluía que la humildad es la virtud que lleva a descubrir que las muestras de respeto por la persona, por su honor, por su buena fe, por su intimidad, no son convencionalismos exteriores, sino las primeras manifestaciones de la caridad y de la justicia. La humildad se manifiesta en el buen trato, en el servicio, en la consideración, en el respeto. Es como un fruto de la vida espiritual. Y lo vemos en personas que no es que hayan estudiado en Versalles, sino que en la vida de oración han aprendido de Jesús esa delicadeza. Y lo pedimos ahora para nosotros. El Papa León XIV, desde el primer momento de su pontificado, nos invita a sembrar la paz de Jesús resucitado. Ser sembradores de paz y de alegría, diría San José María, y para lograrlo hace falta esa humildad, que nos lleva como de la mano a esa forma de tratar al prójimo, que es la mejor, la de comprender a todos, convivir con todos, disculpar a todos. Y en el caso de las personas que buscan la santidad en medio del mundo, pues sirven a los demás por lo general con el trabajo profesional, con el cumplimiento de sus deberes familiares y sociales, también verlo como una manera de servir, lo que implica también el ejercicio de los derechos. Esto es lo que llama San José María la virtud de la naturalidad o de la normalidad. Vivir como vivieron los primeros cristianos que tanto le gustaban, que la asumieron como norma de conducta que refleja la secularidad. Y aquí podemos citar el final del pasaje evangélico que estamos considerando, que concluye con una nueva bienaventuranza, que es el servir a los más necesitados. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado porque no te pueden pagar. Te pagarán en la resurrección de los justos. Es vivir como el Señor, que dice el Salmo 68, es padre de huérfanos y defensor de viudas. Prepara una casa para los solitarios y una tierra fértil para los pobres. Es como adaptarse al comportamiento divino que hace subir a los más humildes, imitando su modo de invitar a los excluidos. Servir a los más necesitados, a los pobres, a los enfermos. Una mejor manera de humildad en relación con los demás. En tercer lugar, humildad en la consideración de sí mismo. Ya lo decíamos cuando comentamos el primer puntico de Surco. Conocer nuestra miseria y nuestra grandeza. El conocimiento propio es condición de la humildad verdadera. Cuando nos conozcamos como somos, nos parecerá natural que nos desprecien, también dice en otra parte. Miseria y grandeza. La grandeza de ser hijo de Dios nos debe llevar al endiosamiento bueno y a un cierto complejo de superioridad. Al mismo tiempo, la conciencia de nuestra propia indigencia como criatura que experimenta sus caídas y miserias impide olvidar que uno es nada por uno mismo. Y humildad colectiva, por último. San José María decía, nos acordamos que si Juan, Pedro y Pablo, cada uno es humilde por su cuenta, cuando se juntan no pueden ser soberbios. Mantener la recta intención. No envanecerse por el apostolado que desplegamos, preocuparnos solo de dar toda la gloria a Dios, sin buscar la satisfacción del éxito ni el consuelo de las estadísticas, sembrar y que otro coseche, y sin atribuirse los méritos de los demás. A la vez es preciso no tener miedo a dar la cara y a sufrir las contradicciones que antes o después sobrevienen cuando se trabaja por Cristo. Aquí vendría como consecuencia de esa humildad la sinceridad, la docilidad, la sencillez, pero se nos acaba el tiempo. El Papa decía en una meditación para seminaristas que en este mundo de ahora en el que parece prevalecer la lógica del descarte, estamos llamados a dar testimonio de gratitud y gratuidad de Cristo, del júbilo y la alegría, de la ternura y la misericordia de su corazón. Acoger,
estar cercanos, servir con generosidad y desinterés, dejando que el Espíritu Santo unja su humanidad. A la Virgen Santa, esclava del Señor, le pedimos que nos ayude a ser humildes ante Dios, que solo Jesús se luzca. A ser humildes ante los demás, con naturalidad y espíritu de servicio. A ser humildes en la consideración de nosotros mismos, reconociendo nuestra miseria y nuestra grandeza, y a ser humildes con humildad colectiva. De esta manera no solo escucharemos que todo el que se enaltece será humillado, sino también, con la ayuda de la gracia, que el que se humilla será enaltecido. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.